Médico especialista en obstetricia y ginecología, Hospital Central de las Fuerzas Armadas, avalado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Médico sonografista, Instituto de Sonografía e Imágenes Médicas. Cuarto curso de Metodología de la Investigación en Salud Internacional. Diploma superior en Gestión, Políticas, Sistemas de Salud y Protección Social. Recibamos al Dr. Eric Char García con la conferencia Complicaciones de la anemia durante el embarazo y su impacto en el recién nacido. Buenas tardes. Señores, yo sé lo agotador o extenuante que puede ser la academia, pero al final del día quiero darle las gracias otra vez a Irmi por otra nueva invitación. Recordar que hoy 4 de julio, aparte de que se celebra la independencia del país más viejo de las Américas y el mundo, también es el día del martiricidio del prócer más grande para mí, de los 3 patricios que nosotros tenemos, que fue Francisco Sánchez del Rosario, en San Juan de la Maguana. Pero también hace 4 días fue el Día Nacional del Chiste. Y yo le preguntaba a mi papá que qué se sentía tener un hijo tan buen mozo, aparente y con este porte. Y él me dijo que él no sabía, que le preguntara a mi abuelo. En ese sentido, para iniciar, yo traigo el día tratando de romper un poco el bloque y el hielo que nosotros tenemos, hablar de lo que es la anemia y el embarazo. Y para no redundarle mucho, decirle que yo no tengo ningún tipo de conflicto de intereses. El IRMI no me paga para promocionar a nadie, ni nadie me paga para promocionarlo tampoco. Este soy yo, un muchachito que vino de San Juan y que todavía a sus 25 años sigue intentando prosperar. Bien, aprovechando y para pelear un chin con los clínicos, que como siempre pelean, uno vive peleando. Clínico y quirúrgico vivimos de que entre patillero y carnicero, pero para mi ventaja yo tengo un poco de todo. Pelear con la gente de medicina crítica, que ahorita hablaron de ALS, ACLS y hasta de el manejo de soporte vital avanzado en pediatría, pero se le olvidó el ALSO, que es el soporte vital en obstetricia. Así mismo también que vi que vinieron aquí, chimearon con muchas cosas, pero déjenme decirles que a mí me encanta mi especialidad porque estudia la única cosa incomprensible del mundo, las mujeres. Vivimos por y para ellas. Trabajamos y todo lo que hacemos en el mundo es para ellas. Primero para que mi mamá se sienta orgullosa, después para poder mantener a mi esposa y ya por último para los caprichos de mi hija. Con la anemia pasa lo mismo. Pasa que la anemia, en sentido general, es una patología que se reconoce como propia de un tejido muy especial que todos tenemos, que es la sangre, que es el tejido conectivo más importante de todo. Porque sin sangre, adivinen qué, no se vive. Y hasta bíblico, porque la cosa dice la Biblia que la sangre es vida y que no se la podía comer. Algunas religiones la tienen proscrita. Pero nosotros tenemos este parámetro internacional que estableció la Organización Mundial de la Salud referente a la anemia en el embarazo. Y la clasifica como niveles de hemoglobina por debajo de 11 gramos sobre decilitro en el primer y el tercer trimestre, y que en el segundo trimestre cursa con niveles de hemoglobina inferiores a 10,5 gramos sobre decilitro de hemoglobina. Pero ¿qué pasa? Eso es un estándar para el libro de fisiología de Guyton del individuo de mediados de los 90 del siglo pasado, del siglo XX, que pesaba 75 kilos y que manejaba de 14 a 18 gramos de hemoglobina, pero en el caso de los hombres. Y nos decía que las mujeres manejaban niveles de hemoglobina de 12 a 16 gramos de hemoglobina. Pero ¿qué pasa si yo le digo que la hemodinamia, la homeostasis de una mujer en África se maneja con 7 gramos de hemoglobina y anda, camina, come, brinca y corre igualita que la que tiene 16? Ustedes van a decir, no, pero se está muriendo. Tenemos a las vecinas de al lado, nuestras primas, que manejan nivel de hemoglobina de 4 y de 3, y usted me dice, hablador. Escúchame que me quité el traje, pero para traerle un poquito acá, entender la anemia como una patología, no necesariamente sea así, y más porque tiene factores que van desde la cultura y la etnia. No manejan los mismos niveles de hemoglobina la europea de tez blanca, que mide 5'11", 5'12", bueno, 6 pies, 6'8" en Europa, o la que mide 5'4", que viven en el Himalaya o en Perú, que pueden manejar niveles de hemoglobina que pueden considerarse poliglobulia
de 18 y 19 y que el hematólogo se va a volver loco, pero para ella es completamente normal porque tiene un factor que incluye que está en una montaña muy por encima del nivel del mar, que influye en cómo se maneja su hemoglobina. ¿Qué pasa? Esa paciente que maneja 18 sin estar embarazada, cuando se embaraza tiene 16, para los parámetros establecidos de la OMS, ¿tiene anemia? Pero para su fisiología, sí. Entonces pasa que acá en Latinoamérica, países donde tenemos mujeres que son afrodescendientes, los niveles de hemoglobina muy pocas veces llegan a 12 gramos de hemoglobina. En los laboratorios del IRMI probablemente, si ustedes ven una mujer que no está embarazada, probablemente no siempre llegue a 12 gramos de hemoglobina. Y si llega a 12 gramos de hemoglobina, jura lo que tiene que estar en la fase progestacional, o sea, después de la proliferativa, la fase secretora de su ciclo menstrual, previo a que le llegue a su fase decamativa, en lo que tiene que ver el ciclo normal de la mujer. Porque ustedes han escuchado que las mamíferas dicen que está en calor cuando está ovulando. La mujer que usted le encuentra a 38 grados de temperatura, probablemente no es que tenga una pirosis, no es que tenga una fiebre subyacente, es que hace 48 horas el pico de LH la hizo para que pudiera ovular, y está ovulando, y tiene 38 de temperatura y está completamente normal para ella. Entonces, la anemia en sentido general, como concepto patológico, como estamos en una conferencia que está destinada a individualizar o internalizar a las pacientes, tenemos que internalizarlas, o sea, individualizarlas. Las pacientes no son todas las mismas. No podemos estandarizar a todas las pacientes bajo un mismo precepto, pero este tipo de conceptos nos ayuda a orientarnos sobre dónde y cómo estamos parados. Siguiendo con un par de cosas de índole fisiológica, se estima que en edad reproductiva de los 15 a los 49 años, el grupo etario de mujeres más alta, a nivel mundial va a ocurrir que el 30% de esas mujeres van a cursar con niveles que para el laboratorio son considerados anémicos, o sea que van a estar cursando con niveles de hemoglobina por debajo de 12 gramos de hemoglobina y que ese porcentaje se incrementa en países latinoamericanos y africanos. El 37% de las pacientes que se embarazan en el mundo van a cursar con una anemia atendida a los preceptos establecidos por las organizaciones globales de salud. El 50% de ellas va a deberse a un déficit de hierro. En el embarazo pasa algo muy chulo que voy a mencionar más adelante, que tiene que ver con la forma en la que estadiamos o clasificamos las anemias, que las anemias pueden ser, según su causa, regenerativas y regenerativas. En el caso del embarazo pasa algo muy chulo que vamos a mencionar ahora. El 36% de los pacientes que padecen anemia se debe a causas genéticas de base, que pueden ser hemoglobinopatía como las talasemias, la falsemia y por ahí viene el etcétera. El 4% de los pacientes se deben a hemorragia propiamente dicha. Una paciente que tiene que menstruar obligada, la paciente que tiene una enfermedad de von Willebrand, ¿menstrua? Sí. Pero va a menstruar, va a sangrar más que la que no tiene. La paciente que tiene hemofilia A o B, menstrua también, pero su menstruación va a ser más profusa y va a ser mayor que la que no lo tiene. El otro 10% va a ser déficit nutricional y factores ambientales, como yo mencioné en su momento, que así como incide en que la paciente tenga mucha hemoglobina, también puede incidir en que tenga niveles que estén por debajo de los establecidos por el laboratorio. Bien, en el embarazo nosotros tenemos muchas cosas, un proceso fisiológico bastante complejo y grande, pero muy chulo. Y es que la anemia en el embarazo tiene un conflicto desde el momento en que empezamos a describirla como obstetras, como tocólogos y como fisiólogos. Y es que no podemos decir si es una anemia puramente patológica o es el resultado de los cambios anatomofisiológicos que ocurren con la paciente desde que se embaraza. Uno de ellos tiene que ver con la expansión del volumen plasmático. ¿Por qué se expande el volumen plasmático? Primero, como una respuesta a una necesidad intrínseca de las pacientes a mantener líquido en el espacio intravascular. Esto porque desde que la paciente se embaraza vive a expensas de lo que es las ínfulas de la hormona progesterona y de la relaxina, que relajan los vasos. Y eso se interpreta como que me falta líquido. Pero la paciente pierde proteína, en especial la albúmina, que ayuda a mantener la presión oncótica, que es la que mantiene el líquido dentro de ese espacio intravascular. Pero la paciente, como pierde proteína, también hace que se extravase ese líquido del mismo espacio intravascular al intersticio.
Ello hace que la paciente tenga un total de 6 a 8 litros de agua distribuida en todo lo que son los espacios materno-fetales, que va desde su propio intersticio hasta también el intersticio ovular, porque la paciente tiene un líquido para ayudar a amortiguar al bebé ahí adentro, que es el amnios. Eso hace que la paciente tenga una retención que va de los 900 a los 1000 equivalentes de sodio, que también ayuda a la mantención de lo que es el líquido intravascular. El volumen eritrocitario de la paciente, en consecuencia, por estos procesos fisiológicos, trata de mantenerse a la par, pero la relación volumen-soluto se pierde a expensas del plasma. Es decir, si yo quiero que una solución esté equidistante, si yo pongo 5 cc de agua, le pongo una cucharadita de azúcar, la concentración de esos 5 cc es una cucharadita en 5 cc. ¿Se entiende? Entonces, como yo tengo menos elementos formes, el cuerpo interpreta, me hace falta más elementos formes. Y en consecuencia, tú tienes más producción de eritropoyetina, intentando mantener establecido el nivel equitativo de líquido y elementos formes en la sangre. Pero el eritrocito de la paciente embarazada tiene una duración en promedio de 90 a 110 días. Lo normal es que el eritrocito dure hasta 120 días. Pero la exposición a lo que es el paso a través de la placenta hace que por cizallamiento los eritrocitos duren menos. Todo esto empieza desde el día 28, que empieza el embarazo, o sea, desde la fecundación hasta que empieza a formarse el cigoto en el útero, hasta 8 semanas por parto. Todo esto son factores fisiológicos que repercuten en los niveles de hemoglobina en la paciente embarazada. ¿Qué pasa si no pasa todo esto que acabo de mencionar? ¿Qué pasa si se mantiene igual distribuido tanto plasma como eritrocito en la sangre, en nuestro tejido conectivo? Se estima que hay un riesgo de óbito fetal, incluso de que ocurran fenómenos trombóticos en el embarazo. ¿Por qué? Porque el embarazo, por todos estos mecanismos que acabo de mencionar, es un factor procoagulante, o sea, es una situación procoagulante de manera fisiológica en las pacientes embarazadas. Para no aburrirlos más, se supone que las demandas de hierro férrico para mantener lo que serían los cambios fisiológicos naturales en el embarazo deben mantenerse entre 30 a 60 gramos de hierro elemental. Para nosotros tener unos niveles que oscilen entre la absorción, valga la redundancia, de hierro en la paciente embarazada entre 30 y 60, tenemos que dar suplementos que superen los 500 miligramos de ingesta diaria. Por esa razón nosotros por lo general colocamos dosis de 300 miligramos de hierro sulfatado, citratado, sulfato ferroso, para mantener que es la reposición diaria del hierro elemental necesario para mantener la hematopoiesis. Pero ¿qué sucede? Aquí entra en juego una hormona que casi nadie conoce o le presta poca atención cuando cogen el libro de Guyton, pero que a los clínicos les gusta mucho, que es la hepcidina. ¿Y qué es la hepcidina? Bueno, la hepcidina es una hormona hepática que se encarga principalmente de regular lo que es la disponibilidad de hierro en el espacio vascular. ¿Cómo lo hace? Bueno, estimulando a los fagocitos a que envuelvan y al hígado a que secuestre el hierro circundante. Ese secuestro de hierro circundante hace que el aprovechamiento del hierro libre por la médula ósea sea menor. ¿Qué pasa? En el embarazo la hepcidina, como pueden notar, cae para que se pueda hacer un aprovechamiento mayor del hierro y en consecuencia nosotros mantengamos unos niveles férricos utópicos, o valga la redundancia, lo necesario para poder mantener los niveles de hemoglobina estándares en el embarazo. La mujer sin estar embarazada por lo general tiene un aumento exagerado de hepcidina. Por esa misma razón va a tener respuestas diferentes atendiendo al momento del ciclo en el que se encuentre. Por ejemplo, la hepcidina, a pesar de que la menstruación es un proceso, o sea, la descamación endometrial es un proceso proinflamatorio que se supone favorece la liberación de hepcidina, por lo general no tiene un efecto mayor porque como la paciente está sangrando, el cuerpo necesita la retención de hierro para poder mantener los niveles de hemoglobina en sangre. ¿Qué pasa con
nosotros y la epsidina? Bueno, que la epsidina se activa cuando aparece el hierro en el enterocito, en el espacio intravascular. Si yo le pongo hierro directamente a la paciente a nivel endovenoso, el hígado en automático va a empezar a generar epsidina, lo que va a hacer que se me secuestre más hierro. Y por ende, no necesariamente yo suplementando con hierro endovenoso voy a corregir las deficiencias férricas que puede tener la paciente para mantener el nivel de hemoglobina óptimo. Asimismo, también pasa cuando lo colocamos de manera bioral. Tanto altas como bajas dosis no necesariamente me van a ayudar a corregir los problemas de anemia que tenga mi paciente embarazada. Por ello, nosotros necesitamos estandarizar, no estandarizar, sino clasificar qué paciente amerita qué tratamiento y de qué manera. Entonces, los factores que me ayudan a disminuir la epsidina sérica, la hipoxia, que es un fenómeno que ocurre en los pacientes que viven en niveles por encima del nivel normal, y es por ello que tienden a tener poliglobulia o niveles de hemoglobina altos. Las pacientes que tienen, valga la redundancia, en el segundo y el tercer trimestre, se ven que caen los niveles de epsidina. La deficiencia de hierro por obvias razones, porque si no tengo hierro necesito que haya hierro a nivel intravascular y que me estimule la eritropoyesis a nivel de la médula ósea. La paciente que cursan con trastornos androgenizantes y las fumadoras. Los factores que me aumentan la epsidina sérica, pero básicamente cualquier factor que me produzca inflamación, el exceso de hierro, obviamente, la paciente que se encuentra en la fase de organogénesis, principalmente a nivel del segundo trimestre. Nada, este esquema trata estandarizado por la FIGO y que se subió en UpToDay en el año 2019, que fue revalidado en el 2024, habla de cuál debería ser el esquema para manejar la anemia en el embarazo. Toda paciente se supone que debe tener una consulta preconcepcional para yo conocer los niveles basales de hemoglobina de esa paciente antes de embarazarse. ¿Por qué es lo óptimo conocer cuáles son los niveles óptimos de hemoglobina de esa paciente antes de embarazarse? Por lo que hablábamos ahorita. Una paciente puede tener de manera habitual 16 gramos de hemoglobina de basal, pues si me llega con 14, para los libros no tiene anemia, pero para su condición fisiológica de ella, para ella sí. Por esa misma razón, una paciente se te puede chocar con 10 gramos de hemoglobina y una con 7 te va a andar caminando como que nada. ¿De acuerdo? Porque, válgame la redundancia y la cuña, sabemos que el tejido que se encarga de mantener la nutrición y la oxigenación de los demás tejidos es la sangre. En consecuencia, nosotros tenemos dos caminos. Lo más importante es que la ferritina no es de medición exclusiva de los hematólogos y los clínicos. Lo correcto no es solamente medir ferritina, lo correcto es medir hierro total, la proteína transportadora de hierro, que es la transferrina, medir niveles de vitamina B, incluso de ácido fólico, porque no es solamente el hierro que me produce anemias regenerativas en el embarazo. Sabemos que de manera fisiológica yo debo tener una anemia regenerativa en consecuencia de los cambios fisiológicos propios del embarazo. Entonces, valorar si voy a tratar a la paciente con hierro oral, porque la mejor forma de tratar la anemia ferropénica siempre va a ser la vía oral, por un tema de aprovechamiento y también de metabolismo de primer paso que se hace a nivel hepático, y lo que ayuda a redistribuir mejor ese hierro. Los tamizajes universales a las 24 y 28 semanas, todo el mundo sabe que a las 24, después de las 20 semanas que se presentan todas las patologías que son propias del embarazo, diabetes gestacional, hipertensión gestacional, preeclampsia, hipotiroidismo, etcétera. Siempre tenemos que tener pendiente que lo correcto es tener niveles de hemoglobina que superen los 10 gramos por decilitro en sangre. Y la valoración de la colocación del hierro oral va a depender de la paciente. La Organización Mundial de la Salud establece la parte de la higiene alimentaria como una forma de política de eugenesia positiva. Si lo dijera Hitler es crimen, pero como le dice la OMS no pasa nada. El detalle aquí está que la disponibilidad del tratamiento va a depender de la región,
Pues, por ejemplo, hay países donde no se tiene el hierro sulfatado, pero sí tratado. Hay países que tienen mayor acceso al hierro sacarosa endovenoso que al hierro oral. Y ellos estandarizan, atendiendo a las necesidades de la región, la forma de tratamiento. El Barcelona Clinic coincide con que los niveles de ingesta de hierro total, o sea, de hierro puro, debe rondar los 30 a 40 miligramos por día, pero no es que nosotros le vamos a poner 30 o 40 miligramos, es que necesitamos poner esa misma cantidad multiplicada por 10, es decir, de 300 a 500 miligramos de suplementos de hierro citratado sulfatado diario. Tanto Figo como Eco, como el Aflazo, como el Acego siguen este parámetro. Las repercusiones rápidas. Aumenta el tiempo de hospitalización en la paciente embarazada. ¿Por qué? Porque tenemos más en países en vía de desarrollo como el nuestro, la mala costumbre que si me llegó con 6, 7 de hemoglobina, tengo que ingresarla para transfundirla, porque sangre se repone con sangre. Y se nos olvida que en este caso nosotros, por lo general, con manejar la paciente con dieta y suplementación pudiéramos favorecer o corregir este tipo de problemas en la paciente embarazada. No tengo que hablar de la disminución de la calidad de vida. La sangre dijimos que ayuda a recoger desechos y también a llevar oxígeno y nutrientes a los tejidos. Si no llegan a los tejidos una cantidad adecuada de oxígeno y nutrientes, el tejido tiende a ponerse atrófico o hipoplásico en consecuencia, o incluso a incurrir en una metaplasia como mecanismo de adaptación celular a las bajas reservas de la economía de su propia hemostasia. En el bebé disminuye la interacción madre-niño porque una madre desnutrida probablemente sea una madre que sí tiene repercusiones en el tema de lactancia o tenga otras preocupaciones porque la mamá anda buscando con qué alimentarse ella para poder alimentar al bebé. Altera el desarrollo infantil. Los Apgar bajos son culpa muchas veces de la anemia y no del obstetra, porque siempre es culpa del obstetra. El bajo peso al nacer está más que demostrado que una paciente con anemia tiene niveles de velocidad picosistólica de la arteria cerebral media aumentado, y con ello se puede establecer incluso la anemia desde que el bebé está intraútero a través de las sonografías de perfil hemodinámico. De las complicaciones obstétricas, valga la redundancia, la insuficiencia placentaria, las complicaciones del parto, porque se supone que tenemos que esperar pérdidas hemáticas que ronden entre los 500 los 1000 cc de sangre en el parto de manera fisiológica. Ahora imagínese usted una paciente que con 6 de hemoglobina pierda 1000 cc de sangre, el equivalente a pedir por lo menos 2 o 3 gramos más de hemoglobina. Obvio que se nos va a chocar. Aquí traje algunos de los estudios y este es el que más me ha encantado de todos los estudios que me ha tocado leer y preparar para este taller. Si quieren pueden escanear el código QR a la izquierda, que nos hace la pregunta: ¿la anemia durante el embarazo es anemia o es una hemodulución? O sea, ¿es patológico o es solamente una condición que debe suscitarse de manera natural en todas las pacientes embarazadas? Entonces, yo, Eric Chaer, respondo que eso depende. Depende porque nosotros tenemos que individualizar a la paciente, hay que particularizar a la paciente, porque, sí, por eso voy rápido, voy huyendo, ya, tranquilo, creo que más rápido que una carreta no puedo ir, ¿sí o no? Y se ha entendido, ¿sí o no? Y Tazo no me gana en un trabalengua, ¿verdad? Por lo menos aquí yo les traigo las informaciones para que vayamos todos interactuando en esta parte que nos pasa mucho por alto, porque lamentablemente nos destinamos todos a entender que todo es patológico cuando puede ser simple y llanamente una condición transitoria de una condición subyacente que necesitamos para poder mantenernos en el mundo. Venimos al mundo a reproducirnos y esto es parte implícita de poder perpetuarnos como especie en este planeta. El conocimiento cuesta, señores. Cuesta. Cuarto. Y el muro que más cuesta atravesar el conocimiento es el de que ya yo lo sé. Porque yo lo vi en la universidad, porque yo lo vi en la residencia, porque eso se trata así, porque no hay nada nuevo. Cuando yo estaba preparando esto, me pasó esto. El boletín de Leico del 233 era una vista previa, pues tenía que pagar sí o sí como $100. Nada, no es que uno no tenga el dinero, pero sepan que saber pesa y cuesta.
Y cuando no le hacen el favor de venir y traerle cosas y ponérsela en la mano, hay que saber aprovecharla. ¿Qué es lo nuevo? Que el problema de la anemia en el embarazo no es exclusivo de los tetras. Es un problema del hematólogo, es un problema del nutriólogo, es un problema del gastroenterólogo, es un problema del alergólogo, es un problema del psicólogo, de la paciente que viene con problemas de bulimia y que tiene problemas de anorexia o que viene con cualquier otra condición subyacente, de los psiquiatras y de los médicos familiares. Así que si a partir de agosto los obstetras vamos a caer presos todos. Entonces, al final del día, tenemos el esquema de dosis alternas en la paciente que nosotros estamos suplementando con hierro de manera diaria y no vemos cambios o movilidad en la hemoglobina en un lapso de 21 a 28 días. ¿Qué es eso de alternar la dosis? Me acuerdo de los viejitos que decían que no, que me dijeron que me tomara el antibiótico cada 12, pero yo me lo tomo cada 4 para asustar la bacteria. Así la sorprendo. Pero en este caso se debe a que una primera dosis de hierro, cuando se absorbe a nivel vascular, se libera hepcidina. Y por lo general, cuando tú tomas una segunda dosis, los niveles de hepcidina son tan altos que esa segunda dosis lo que hace es que se secuestra y se recoge. Y es decir, que le estoy poniendo nada la segunda vez que se la estoy poniendo. Por ello se prefiere alternar en dosis grandes en espacio de 24 a 48 horas, según sea el caso y la necesidad de la paciente. Eso va a ir a la par de una terapia nutricional que va a ser selectiva o generalizada según sea el caso. ¿Cuáles son las pacientes que llevan terapia nutricional selectiva? Las que refieren a alergias. Una paciente alérgica al hierro. ¿Le voy a poner hierro? Claro que no. A una paciente que me diga que no puede comer hígado, ¿le voy a dar hígado? Tengo que tratarla con el psicólogo a ver por qué es que no puede tomar o comer hígado. Pero la terapia nutricional generalizada incluye una dieta rica en brócoli, coliflor, la espinaca que usted la coge pero se la da pero se la quita, porque la espinaca produce metahemoglobinemia y en consecuencia de una condición anémica la podemos exacerbar o poner peor. No tengo que decirle de las carnes rojas, valga la redundancia, de res y de cerdo bien cocidas, que también tienen un aporte nutricional muy grande. Este estudio, que es de las buenas recomendaciones de la FIGO para la anemia en el embarazo y cómo reduce su impacto en la hemorragia postparto, lo pueden también escanear ese código QR. Yo le dije que le traje material para que duremos hasta pasado mañana hablando, pero como la deficiencia de hierro en las mujeres jóvenes incide en los desórdenes y los desórdenes hemorrágicos inciden también en el embarazo, lo que uno tiene que conocer hoy. Esa es la Federación Internacional de Hemofilia. Este estudio, que es de Medline Place, que habla sobre las repercusiones de la anemia ferropénica en el recién nacido y en los toddlers. Señores, una madre que curse con una anemia regenerativa, sumado a su propia anemia fisiológica, va a tener incidencia en el bebé hasta 48 meses después de que el bebé nació. Todo porque no la mandamos a comer, por poner sentido general. Este es el Barcelona Clinic, la guía de manejo de la anemia durante el embarazo. Muy chulo, muy importante, y como últimamente el Barcelona Clinic y la CEGO han sido referentes para nosotros en Latinoamérica, junto a la EICO, le pueden escanear. Y aquí está el de nosotros, el del país, el que se supone que todito no sabemos. Y son 317 páginas que yo intenté resumirle en 4 o 5 slides. Este lo tienen que descargar, si no, en el repositorio del Ministerio de Salud Pública lo pueden encontrar y en la aplicación de los protocolos nacionales de salud pública, pero lo único que todavía está en reformación, está reestructurándose. No le voy a dar las gracias. Si tienen preguntas que sean fáciles, comentarios bonitos, crítica constructiva y mi número de cuenta, 1096.